La entrevista en estudio en esta oportunidad es junto al Seremi de Educación del Maule. Se trata de Rigoberto Espinosa Parralino, un hombre de esta zona de la provincia de Linares. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido Seremi, don Rigoberto Espinosa. Muy buenas noches. Aquí muy contento de estar en los estudios de su canal TV5 Noticias. Así es, pues, y es importante obviamente tratar esta materia de la cartera de educación. No es nada de fácil, todos saben, ha sido muy controversial, instalada en los primeros temas de hecho de prioridades del nuevo gobierno que recién asume ya, en materia de calidad, gratuidad y también obviamente que adaptando también estas necesidades a las realidades de regiones, ¿o no? Exactamente. Bueno, para nosotros es un gran desafío y para mí personalmente es un gran desafío asumir esta cartera como Seremi de Educación, toda vez que la Seremi de Educación tiene un tremendo trabajo en estos 4 años. ¿Por qué razón? Porque hoy día la educación es el eje central del programa Michelle Bachelet. Es decir, todas las otras grandes reformas que vienen junto con la educación están entrelazadas o tienen que ver con educación. Por ejemplo, la reforma tributaria es en gran parte no solamente para educación, sino que también hay otros programas sociales, como el bono marzo, que se va a quedar establecido como un bono constante, pero la clave de la reforma tributaria es para darle sustentabilidad en el tiempo a la reforma de educación. Les comentamos que Rigoberto Espinosa también ha ejercido una importante labor en el ámbito público como consejero regional, como concejal de la comuna de Parral y por cierto tiene bastante experticia en lo que es, ¿no es cierto?, este ámbito y además en lo que encuentra en materia de educación en el Maule, en la provincia de Linares. ¿Con qué se ha encontrado en estos días, don Rigoberto? Bueno, yo quiero comentarles lo siguiente. Primero que todo, yo soy profesor. Pero lo importante es que yo conozco la realidad de abajo. O sea, yo cuando era alumno me eduqué mi primero hasta tercero básico en una escuela rural unidocente. Es decir, yo sé lo que es estudiar en una escuela de campo. Pero como la antigua escuela de campo, donde en una sala de clase habían 6 cursos y donde usábamos la pizarra y la tiza todavía. Y con esa forma se educaba antes y era de buena calidad la educación. Hoy día ya ha cambiado mucho. Hoy día vemos que las escuelas, por muy rural que sean, están conectadas a internet, tenemos a las TIC, es otra la realidad de hoy. Bueno, nací en el campo, me eduqué en escuela rural, me fui a la ciudad, postulé a la universidad, me eduqué en una escuela pública, en una universidad pública, la Universidad de Talca, pero mira qué increíble, todos mis hermanos mayores se educaron gratis en la universidad, porque ellos estudiaron antes del 70. Y yo entré a la universidad en la década del 80, justo cuando empieza a implementarse todo el proceso de privatización de la educación, cuando la educación pública pasa a manos municipales y cuando las universidades tradicionales o estatales comienzan a competir con las universidades privadas. Yo entré el año 83 a estudiar Historia y Geografía y lamentablemente ya la educación no era gratis y tuve que pagar crédito universitario por 10 años. Y ahí nace el gran tema y comienza a agudizarse la desigualdad que hoy día tenemos. Han pasado desde la década del 80 hasta hoy muchos años. Y hoy día tenemos una estructura educacional que ha hecho que en este país sea uno de los países más injustos, tengamos la distribución del ingreso más dispar y hoy día el que no tiene plata, hasta pocos años atrás, no podía estudiar. Y teníamos muchas personas con una gran capacidad que por su nivel social no podían acceder a la universidad. Esa situación tenemos que cambiar. Hoy día hay muchas instituciones que lucran con la educación, desde pre-básica hasta la universidad. La idea, aparte de que la educación sea gratuita, que es uno de los pilares fundamentales del programa Michelle Bachelet, y esto va a ser paulatino, el otro tema es que donde exista plata del Estado no puede haber lucro. Es decir, un colegio particular subvencionado hoy día va a poder seguir existiendo. Yo no quiero decir que los colegios particulares vayan a desaparecer. Los colegios particulares que reciben plata del Estado y son particulares subvencionados o hay financiamiento compartido, van a tener que ir eliminando el financiamiento compartido paulatinamente, pero una vez que reciban subsidio de parte del Estado, esa entidad, corporación, privada, religiosa o no, va a poder seguir existiendo, pero en la medida que no tenga fines de lucro y solamente se aboque y cumpla con las exigencias que el Ministerio de Educación implante. Ha surgido la alerta incluso en la comuna de Parral por el cierre de establecimientos educacionales. Sí. ¿Qué análisis tiene al respecto? ¿Se cierran, no se cierran? Cuando cerramos una escuela rural, lo que hacemos es cerrar el punto neurálgico de ese sector, porque en esa escuela funciona la junta de vecinos, funciona el club deportivo, se juntan las dueñas de casa, se juntan los adultos mayores, y cerramos la escuela, se muere el sector. Por lo tanto, yo me eduqué en una escuela rural, yo soy un fiel defensor de la escuela rural,
pero las escuelas rurales del futuro tienen que volver a retomar lo que fueron las escuelas de ayer, donde se hacían hasta huertos escolares. Hoy día es lamentable que los matrimonios que vienen del campo tengan que ir a comprar la verdura a la ciudad y ni siquiera tengan un huerto en su casa. Pero ¿cómo no va a ser así? Si hoy día en los colegios raro es que se enseñe el huerto escolar que se enseñaba antes. Tenemos que fortalecer el mundo rural, tenemos que fortalecer las escuelas rurales. ¿Qué está pasando? Que muchos alcaldes están cerrando escuelas, lo vemos en Santiago y lo estamos viendo en la región. En la provincia de Linares, yo como ex concejal de la comuna de Parral, me negué y fui con mi voto en contra de cerrar la escuela Magdalena Hernández de Parral, una escuela emblemática. Claro, hoy día tiene 160 alumnos, pero antes tenía más. Pero ¿cómo no va a bajar su matrícula? Si vino el terremoto, proceso de reconstrucción, se tuvo que hacinar en otro establecimiento, los padres retiran a los niños y baja la matrícula. Pero ¿cuál era la idea? Darle posibilidad un año y medio para subir su matrícula, mejorar la malla curricular, mejorar los planes, generar cosas nuevas para que la gente matricule a sus niños en la escuela Magdalena Hernández, una escuela que está frente a la plaza. Bueno, 3 concejales votamos en contra, 3 concejales votaron a favor. La alcaldesa dirimió a favor de cerrar la escuela. Todos los papeles se mandaron a la seremía y la seremía anterior, muy a última hora, ya casi terminando el periodo en enero, firma el decreto y se cierra la escuela. Pero quiero tener una buena noticia, se cerró temporalmente por un año, es decir, podemos reabrirla durante el año 2014 y el municipio va a tener que presentar un proyecto en noviembre-diciembre del 2014 para poder reabrirla el 2015. Podemos hacerlo, pero lo más grave es ¿cuál? De que aquí hay un tema muy especial. Los alcaldes no pueden llegar y cerrar una escuela y transformar ese bien inmueble en dependencias municipales o entregárselo a una junta de vecinos, porque si el Ministerio de Educación ha invertido en los últimos años 10, 20, 30, 100, 200 millones de pesos en reparar baños, reparar aulas, proyectos de jornada escolar completa, estos proyectos, dinero del Estado, de todos los chilenos, tienen lo que se puede decir unos años de protección. Es como cuando usted postula un subsidio habitacional y usted no puede vender su casa en un plazo de 5 años. Hay una cláusula especial que le prohíbe al municipio usar ese bien que fue destinado para educación para otro fin que no sea educación. Es decir, una municipalidad no puede cerrar una escuela y transformarla en oficinas de Dideco o en otra actividad. ¿Por qué? Porque si hay plata del Estado involucrada, tiene que durante tantos años mantenerse educación. O si no, el municipio tenía que reembolsar al Ministerio de Educación las plata que este ministerio invirtió en esa escuela. Así es, y ojalá dedicar también algunos recursos a la educación técnica. Por ejemplo, aquí en el Liceo Politécnico de Linares todavía los niños aprenden con algunos motores del año 60, 70 y obviamente eso es impresentable, ¿no es cierto? La educación técnica es clave. Yo vengo llegando recién de una inauguración de Colbún. Vengo muy contento porque una comuna pequeña como Colbún, una comuna rural, se han conjugado 3 elementos importantes. La inversión que ha hecho el Estado reparando el Liceo de Colbún con varios millones de pesos, sobre 170 millones de pesos en los últimos años, la reparación. Tenemos 2, la inversión del municipio y tenemos un alcalde que no solo administra la educación, sino que está innovando y pensando cómo mejorarla y están creándose carreras nuevas, como se está creando electricidad. Pero tenemos la empresa privada, la empresa Colbún Machicura, que es una de las empresas más grandes de electricidad en Chile y que está aquí y que tiene que, por el concepto de responsabilidad social empresarial, que los empresarios los necesitamos que apoyen la educación, aquí no es Estado contra empresa privada, aquí es Estado más empresa privada, mejorar la educación. Y el Colbún Machicura se puso con Luca y se implementó un taller de electricidad y una carrera, pero que yo creo que es una de las mejores de la provincia. Ahí tenemos en Colbún una alternativa para los jóvenes de las comunas cercanas a Colbún para ir a estudiar electricidad a alto nivel. El joven que va a salir de ahí va a estar capacitado no solamente para hacer una instalación eléctrica como corresponde. ¿Cuántas veces usted necesita una reparación eléctrica en su casa y no encuentra ningún maestro? ¿O cuántas veces les cuesta encontrar un maestro eléctrico bueno? ¿Y cuántas veces más difícil encontrar un maestro eléctrico tecnificadamente bueno? Bueno, eso lo necesitamos. Y esos jóvenes el día de mañana pueden postular a la universidad y sacar su carrera técnica o también a una carrera de ingeniería, y si tenemos la educación universitaria gratis va a ser mucho más fácil. Ojalá así sea. Don Rigoberto Espinosa, Seremi de Educación, gracias por este primer contacto con TV5 y además con nuestro programa TV5 Noticias. Bueno, las puertas siempre están abiertas para conocer de los avances en este tan importante ámbito de nuestra vida cotidiana y obviamente del desarrollo del país como lo es la educación. Que esté muy bien. Muchas gracias TV5 Noticias, felicitarlo por lo que ustedes están haciendo. La información es clave, la gente tiene que informarse especialmente de lo que viene, que es la reforma educacional. Hasta pronto, que esté muy bien. Muchas gracias. Y a ustedes les invitamos a nuestra pausa en esta edición de TV5 Noticias y de regreso mayores informaciones. Esperen.